Capítulo 8 del libro de Juan, verso 43, dice: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Oremos. Jehová Dios, gracias te damos por este día que nos tiene aquí, por su misericordia, por su bondad. Bendiga a las personas en este lugar, Jehová, que escuchan su palabra y en lo donde usted la lleve y alcance esta palabra. Jehová, le adoramos y le exaltamos, Padre, por tu misericordia y por tu bondad, Padre. Gracias te doy por este privilegio de estar acá. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Dice, capítulo 8, verso 43, dice: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aleluya. O sea, que la palabra de Jehová aquí nos habla de Jesús, cómo se enfrentó a la gente que le seguía a él. O sea, Jesús se enfrentó a la gente que le seguía a él, porque estas personas a las cuales estaban regañando eran judíos como dice el mismo capítulo 8, verso 31, dice el 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está, mire, o sea, eran judíos que creían en Jesús, pero eran judíos que ellos eran murmuras, o sea, eran rebeldes, pues era gente rebelde, era gente múrmura, porque las personas cuando van a buscar a Dios no entienden que hay que ser humilde delante de Jehová, porque Jehová Dios es el dueño de todo, del universo. O sea, solo cuando uno no tiene entendimiento no puede ver eso, ¿verdad? Y en este caso, estos judíos, dice que les seguían, por eso les dijo que si vosotros permaneciereis en mi palabra, dicen, habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mira, ahí está. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí está. Entonces, ¿qué quería Jesús enseñarles? Enseñarles el gobierno de Dios, el reino de Dios. Porque lo que Jesús predicaba era el reino de Dios, el reino de Jehová. ¿Cómo es que Jehová gobierna a los seres humanos? Que Jehová, para gobernar a los seres humanos, lo que hace es darle paz o no darle paz a la gente, porque cuando Él maneja a las personas, entonces las personas reciben paz si hacen la justicia que Dios quiere, o sea, si hacen caso a la palabra, ¿verdad? Por eso les decía: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí está. O sea, Jesús explicándoles cómo era el reino de Dios, que había que permanecer en la palabra. Porque la palabra es la relación que Dios tiene con los hombres. La palabra sirve porque es el mismo Espíritu Santo que se mueve en la palabra, el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios les hablaba y los confrontaba y les decía de que ellos creían, porque como dice el verso 31, dice Jesús a los judíos que habían creído en Él. Mire, era gente que le seguía a Él. Pero estas personas eran cristianas buenas, pero un momento nada más, que es lo que uno mira en la humanidad. Uno mira al cristiano, buen cristiano, pero es un momento, o sea, no permanece. La gente es momentánea.
La gente tiene ratos donde arranca, como dice, pero apenas vienen los tropiezos, entonces las aflicciones, entonces se tira para atrás. Pero uno no tiene ninguna opción fuera de Jehová. Cuando uno ignora la palabra de Dios, simple y sencillamente solo va a dar vueltas en este planeta y se va a morir. Eso es todo. Pero si uno persevera en la palabra, uno puede vivir. Y por eso les decía, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Mire cómo dice. O sea, la palabra. Y la palabra os hará libres. Ahí está, mire, o sea, él lo que quería que la gente fuese independiente. Porque cuando nosotros dependemos de Jehová Dios, no estamos esclavizados a nadie, sino que estamos temerosos, respetuosos de Jehová Dios y aprendemos a convivir con Jehová Dios. Porque Jehová a nosotros nos da paz cuando lo respetamos. Cuando tenemos cuidado en hablar, entonces Él nos da paz. Pero si no tenemos cuidado cuando hablamos, entonces perdemos la paz, nos angustiamos. Entonces por eso uno, para recuperar la paz, siempre hay que callarse. Siempre hay que callarse, siempre hay que hacer esa tarea de no hablar para no perder la paz. Porque como dice un proverbio, el que guarda su alma, el que guarda su boca, su alma guarda de angustias. Entonces, si uno quiere permanecer, tiene que tener cuidado con lo que habla. Y de ese modo, usted va a aprender a depender de Jehová Dios. Y eso le va a enseñar lo que es la libertad, donde nadie lo puede manipular a usted, sino que solo Jehová Dios. Porque Jehová Dios así es, así nos bendice. Entonces estos judíos que seguían a Jesús eran múrmuras, grandes múrmuras, ¿verdad? Y entonces empezaron a discutir cuando les dijo que conoceréis la verdad. Entonces, ¿qué pasaba? Les ofendía todo, todo les ofendía. Cuando uno no tiene humildad ni agrada a Dios, todo le molesta. Entonces dice, mire, el verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, ¿sí? Y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices, seréis libres. Ahí está, mire, les molestaba lo que Jesús decía, les molestaba lo que Jesús hablaba, porque Jesús hería, porque Jesús siempre hiere para poder quitar la soberbia, las enfermedades, el dolor, la angustia. Entonces la palabra tiene que ofender. Tiene que ofender. Si la palabra no ofende, entonces la gente fácilmente se muere, fácilmente sufre, se angustia, se confunde, le pega dolores fuertes, porque la persona no acepta la palabra, no le gusta la palabra, porque la palabra de Jesús es bien ofensiva. Jesús no les decía a los escribas y fariseos, caballeros, discúlpenme, les voy a hablar, yo soy el maestro del cielo. No, les dijo, escribas y fariseos hipócritas, les decía, serpiente, generación de víboras, sepulcro blanqueado. O sea, los pateaba, así les hablaba pateado, porque eran criaturas sumamente rebeldes. O sea, no eran personas inteligentes. Las personas inteligentes son humildes y cuidadosas con Jehová Dios para actuar y hablar y oír. Y en este caso, esta gente, Jesús les dijo que si conocían la palabra, iban a ser libres. Y les ofendió aquello, imagínense. ¿Cómo estaban de delicados? ¿Y que acaso hemos sido esclavos de alguien? Dice. No, nosotros somos hijos de Abraham. Imagínense. O sea, todo les molestaba. Todo les molestaba. ¿Por qué? Porque ellos no querían que Dios, Jehová, lo gobernara. Y en el reino de Dios, Jehová es el gobierno, Jehová es el presidente, Jehová es el rey, Jehová es el legislador, Jehová es el juez. Así es. Entonces en el reino de Dios así es. Pero como estas personas tenían espíritus malos, eran rebeldes, y siempre se pusieron a pelear. Entonces dice Jesús les contestó en el verso 34. Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo se muere, mire, no queda en casa,
para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Ahí está, explicándole por qué ellos tenían que sujetarse a la palabra, para que no se fueran a morir. Para eso les regañaba y les decía de que si ellos permanecían en la palabra, ellos no iban a morirse. Pero si ellos menospreciaban la palabra, eran esclavos del enojo, de los espíritus malos. Y al ser esclavos de los espíritus malos, entonces estas personas tenían que morir. Como dice, el esclavo no queda en casa. Les decía esclavos, pues, imagínense. Y ahí cuando dijo esa palabra esclavos, fue como una pedrada pero bien colocada. Y entonces se enojaron más, mire. Y mire cómo les dijo todavía el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Mire, ahí está. Ahí les tiró 3 pedradas bien colocadas y eso es lo que no les gustaba. A ellos les gustaba que les hablaran bonito, que les mintieran, como le pasa a veces a la gente, que a la gente le gusta que le mientan. Porque cuando una persona no conoce a Jehová, lo que hace es mentir. Cuando alguien no conoce a Jehová y se pone a predicar, entonces lo que está es mintiendo. Porque cuando uno conoce a Jehová es diferente. Uno conoce a Jehová, como dice, el que no ama no conoce a Jehová, no conoce a Dios, porque Jehová Dios es amor. Y entonces hay gente que se pone a predicar y no tiene amor. Y si no tiene amor, simple y sencillamente está mintiendo. Entonces dice el verso 38, mire cómo dicen. El 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Mira, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Mire, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Mire, quería darles un solo a esta gente. ¿Mí? Y les dijo, ¿por qué ustedes tienen instintos asesinos? Les dijo. Imagínense, una persona que es múrmura es un asesino. Por eso cuando uno oye la palabra tiene que fijarse en todo lo que uno siente y decir, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Quiero vivir o me quiero morir? ¿Verdad? Entonces uno tiene que decidir cuando oye la palabra. Y Jesús a esta gente la ofendió. ¿Por qué los ofendía? Porque la palabra, entre más ofensiva es, más saca los espíritus malos del cuerpo de las personas. Saca las enfermedades, saca los malestares, saca las angustias de adentro del cuerpo. Oiga bien que no hay nada que los saque. Y entonces Jesús los ofendía. Si ellos aceptaban esa palabra, por eso les decía, si vosotros permanecieres en mi palabra, les decía. Entonces los ofendían para sacarle las enfermedades. Pero a ellos no les gustaba, ellos querían que Jesús los tratara, pero como a niñas, ¿verdad? ¿Entiende? Y no, Jesús es Jehová Dios y Jehová tiene vara para las personas que no tienen humildad. Entonces le dijeron que eran hijos de Abraham estos, mire, un padre tenemos. Mire, entonces le dijeron nosotros, dice el verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Mire, o sea, ya les empezaba a explicar cuál era el problema de ellos. Y dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que Dios. Ahí está, mire, menospreciaron a Jesús y le dijeron que Jesús no era hijo de José. Y le dijeron, vos sos de algún vecino por ahí. Sí. Imagínense, porque sabían que Jesús no era hijo de José. Y le dijeron, vos sos hijo de fornicación, le dijo. O sea, eran gente que tenían la palabra, pero la ley la usaban los espíritus malos y los ponía a mentir. Porque la gente sin amor y usa la palabra, lo que hace es mentir.
Entonces, esta gente estaba mintiendo y Jesús estaba ofendiéndolos. Pareciera que ellos eran los mejores. Y Jesús con sus ofensas parecía que estaba mal. No, es que él quería sacarle los demonios. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Mire, ahí está. La gente le va a decir que busca a Dios, que quiere a Dios, que ama a Dios. No, si uno no tiene amor y no tiene humildad, uno no agrada a Dios, no le agrada. Miente, pues. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí está, ¿mí? ¿Sabe qué les decía? Que ellos no eran sinceros porque no tenían amor. Así es. O sea, la gente que no tiene amor no tiene sinceridad. Por eso cuando alguien le vaya a hablar de Dios y usted sabe que esa persona no tiene amor, entonces dice, esta persona me viene a mentir acá. Sí, que eso fue lo que engañaron a Eva. Que a Eva le fueron a hablar la palabra, pero sin amor. Sin amor, porque Dios es amor. Cuando alguien le va a hablar la palabra, tiene que hablar de parte de Dios con amor, porque el amor es el que echa fuera todo, es el que limpia. Por eso la palabra limpia y golpea y azota, porque es el mismo amor, porque dice que Jehová al que ama disciplina. Oiga bien, al que recibe como hijo. Entonces uno no se tiene que cansar del amor de Jehová. Y esta gente no quería, mire, eran judíos. Entonces siguió ofendiéndolos. Porque como no daban su brazo a torcer, los siguió ofendiendo. Entonces les dijo el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahí está, mire. Y ahí ya les dijo claramente, el problema de ustedes es serio. Les dijo, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque entender a Jehová, uno tiene que tener humildad. Si uno no tiene humildad, uno no entiende a Jehová. No sabe qué cosa es, cómo es la conducta de Jehová Dios. Y Jehová Dios es bueno, es maravilloso, es perfecto. O sea, uno tiene que entender a Jehová Dios. Y esto les decía Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Él les hablaba con amor y les hablaba con dureza. Porque primero les dijo, de buen modo les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les habló bien. Sí. Y conoceréis la palabra y la palabra os hará libre. Pero cuando empezaron a murmurar, entonces Jesús los golpeó. Y les dijo que porque no entendían ellos. Y tenía que tratarlos entonces como animales porque no entendían. Por eso predicamos un mensaje que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No seas como el caballo, como el mulo, sin humildad, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, la palabra es dura cuando la persona no tiene entendimiento. Cuando es un animal, es un caballo, un mulo. Entonces a esto ya los estaba tratando como caballo, como mulo, sí. Ya no los podía tratar bien, porque eran personas múrmuras. Y estas personas múrmuras no aceptaban el reino de Dios, no lo aceptaban, no les gustaba. Entonces les dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el verso 43. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mira, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira, ahí está. Ese era el gran problema. Que la gente estaba entrenada por el diablo. El diablo son personas que siempre están quejándose y murmurando, que siempre están cuestionando todo. Para ellos no existe nada bueno, sino que solo el diablo. Para ellos solo el diablo vale la pena. Sí. Por eso aquí en Honduras es bien difícil. Por ejemplo, usted mira el presidente, es un gran presidente el que tenemos. Pero como la gente es gobernada por el diablo, entonces murmura del gobierno. Como murmuraba esta gente del gobierno de Jehová Dios, que era el que quería imponerles Jesús para que ellos pudieran vivir, pero no podían entender.
Entonces les dijo, vuestro padre es el diablo. Así es. Porque el diablo, él ha sido mentiroso siempre. O sea, cuando alguien no habla con amor, entonces es mentiroso. Toda persona que no habla con amor es mentiroso. Y entonces dice, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire, Jesús les decía que era lo que ellos deseaban. Ellos deseaban hurtar, matar, destruir. O sea, esos eran los sentimientos que ellos tenían. Jesús les decía, el diablo o ladrón, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿sí? Y no ha permanecido en la verdad. Ahí está, no puede estar en la verdad. ¿Por qué no puede estar en la verdad? Porque no siente amor. No puede decir la verdad. El diablo no puede decir la verdad porque no puede sentir amor. ¿Entiende? No ha permanecido en la verdad. O sea, el diablo le miente a la gente. Cuando alguien se queja, está mintiendo. Cuando alguien murmura, está mintiendo. O sea, eso es mentir. Mentir es murmurar. Mentir es decir cosas que son dañinas. O sea, no, hablar sin amor, pues. Eso es mentir. Solo la gente que habla con amor está siendo sincera. Está hablando con el corazón, con verdad. Así es. Entonces les decía, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la palabra, porque no hay verdad en él. Dice, mire, o sea, cuando habla, dice mentira, de suyo habla. Mire, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, mire. Entonces, esta gente era dañina, mi hermano. Ellos no tenían buenos sentimientos hacia Jesús. Jesús les caía mal, porque conocían la historia de Jesús, que era hijo de María, una mujer sencilla, y era hijo de José, supuestamente, un hombre, un carpintero. Y cuando miraban su ascendencia, lo menospreciaban. Y decían, este ni siquiera fue a la universidad, este no estudió, ¿este quién es? ¿Qué título tiene? Entonces, los demonios que había en la gente de esos judíos que seguían a Jesús eran grandes, eran judíos, eran espíritus muy orgullosos que menospreciaban a Jesús exagerado. Entonces Jesús tenía que insultarlos, no había de otra. ¿Por qué? Porque esta gente tenía espíritus fuertes y malos, ¿entienden? Y dice el verso 47, mire cómo dice, ¿ve? Dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Imaginen qué confrontamiento. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Ahí está, mire, ya le estaban diciendo que Jesús tenía demonio. ¿Qué le parece? Y que era samaritano, que los samaritanos y los judíos no se querían. Ellos no se querían, eran enemigos a muerte. Sí, samaritanos y judíos no se querían. Y le dijeron que era samaritano, oiga bien, a Jesús. Imagínense, y le decían que tenía demonio, porque como ellos tenían un odio terrible, entonces ellos señalaban a Jesús como una persona mala, sí, como una persona mala. ¿Entiende? Entonces, los seres humanos han sido guiados por espíritus malos. Y dice el verso 49, respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mire, les hablaba de la doctrina de vivir, de la vida eterna les hablaba. Que si ellos guardan la palabra, iban a vivir, les dijo. Y eso más les molestaba, que les hablaba de la vida eterna. Y dice el verso 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios, Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú
¿acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Mírenlo, ellos tenían conocimiento de lo que estaban hablando, pero mentían, porque lo que hablaban era con odio, con odio. La gente cuando no tiene amor miente, aunque hable la palabra. Y entonces por eso fue. Y dice, mire, y los profetas murieron. ¿Quién te haces tú mismo? ¿Sí? Qué cosa, ¿verdad? Entonces mire cómo dice. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Mire, estaban peleando por el papá. ¿Quién era el papá de quién? Sí. Jesús decía que Dios, Jehová era su papá, y aquellos decían que Dios era el papá de ellos. Imagínense, el diablo peleándose hasta el título de Dios. ¡Qué batalla!, ¿verdad? Es increíble. Pero vosotros no le conocéis. Ahí está, mire, en eso, no, el que no ama no conoce a Dios. Así es. La gente cuando es murmura, cuando es quejista, cuando la gente es conflictiva, no conoce a Dios. Es mentirosa, pues. Una persona que es guerrillera no es sincera. O sea, es pura mentira. Por eso usted mira el montón de gente que siguen a los guerrilleros como el Che Guevara, que el Che Guevara aquí, que el Che Guevara era una persona múrmura, era una persona resentida, que lo único que buscaba es que alguien lo matara. Eso era todo lo que él buscaba. Y entonces él mentía. Él le mentía a la gente, y la gente que lo sigue miente también, porque no hay verdad en él. Y mire cómo dice, ¿ve? El verso 55 dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Ahí está, mire, en eso sabía Jesús que la gente mentía, que no tenían amor. Mire, si yo le digo que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Mire, enfrentar la verdad y la mentira, ahí mire, era una batalla. Pero como dice la palabra, la misericordia y la verdad, o sea, el amor y la verdad van juntos. Ahí va, ahí va. La gente con amor es sincera. La gente que no tiene amor no es sincera. Entonces dice, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Mire, o sea, él mismo era el que había ministrado a Abraham. O sea, ahí estaba Jehová. O sea, Jesús es Jehová, nada más que despojado de su reino. Despojado para demostrar a los hombres qué cosa debe de ser un hombre. Entonces esta gente se encendió más todavía. Y dice el verso 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tiene 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy ahí también. O sea, es Jehová. Jesús es Jehová Dios. Es el eterno Dios que estaba despojado de su título de Dios. Nada más dijo, voy a hacer lo que debe hacer un hombre para vivir, un hombre correcto. Y entonces por eso la gente no sigue a Jesús. La gente sigue a Pablo, sigue a los profetas, sigue a los apóstoles, pero no a Jesús. Jesús es manso y humilde de corazón. Entonces mire cómo se puso esta gente. Capítulo 8, verso 59. Mire, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Qué le parece? Dijeron, vamos a matar a este a pedrada. ¿Qué le parece? No lo aguantaban. Oiga bien, Jesús, ellos no querían el gobierno de Dios. Ellos no querían a Jehová. Así ha sido el ser humano. El ser humano ha odiado a Jehová siempre. Lo ha odiado. Y entonces dice, tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió. Mire, ya se le imagina, ¿eh? Era una gacela para correr. Y corra, compa, salió Jesús huyendo de aquel poco de fiera. Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Mire, se les fue.
O sea, los dejó dormidos un ratito y se fue. Vaya, caballeros, duérmanse un ratito y se fue. Imagínense. O sea, era una batalla. Era una batalla. Desde entonces los hombres han odiado a Jehová Dios. Los hombres han odiado a Jehová Dios y no quieren saber nada de Jehová Dios. No quieren. Los seres humanos son murmuras. La gente tiene demonios. La gente que es murmura es un costal de demonios. Sí. Y por eso, mire cómo dice en el libro de Mateo capítulo 23. Mire, Mateo 23. Mateo 23. Por eso les decía Jesús, él sabía cómo en el 23, verso 37. Porque él tenía que insultar a esta gente. Los insultaba de manera desproporcionada. Porque sabía que era gente mala. Entonces dice el 37. Jerusalén, 23, 37 de Mateo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ahí está. ¿Mí? Imagínense cómo es el infierno, cómo es la gente que tiene demonios, que ni Jesús ni Jehová los puede complacer. ¿Qué le parece? Hasta Jesús tenía defectos. ¿Qué le parece? Imagínense cómo es una gente que tiene demonios. Y entonces por eso Jesús les decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Miren, por eso ellos querían agarrar pedradas a Jesús. Él sabía que la gente era mala. Sabía que la gente que es múrmura, que no tiene humildad, tiene malos sentimientos. Y entonces dice, ya que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahí está. Mire, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que él lo que les daba era la ley, es el amor. Mire, que la gente se pueda querer de verdad. Que la gente tenga buenos sentimientos. Cuando usted saluda a una persona, tenga buenos sentimientos y le diga, Jehová bendiga a esta persona, Dios. Cuando usted, como dice el canto, yo te amo con el amor de Jehová. Así es. No es amor del mío, es amor de Jehová. Eso es bonito, hermano. Cuando ya la gente tiene esa capacidad de amar y tener ese amor tan bonito que echa fuera el temor. Esa es la gente del reino de Dios. Pero como Jesús decía, el diablo no le gusta eso. El diablo no quiere eso. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Entonces vuelvo a decirle, mire cómo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mira, los profetas los mataban a pedradas, los mataban y los quemaban. Los quemaban, no solamente los apedreaban. Y dice, apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mire, la gente no le gusta el amor. No. Háblele de pelear a la gente. Es como los caballos, sí. Si usted le pita al caballo y le dice, vamos a la guerra, pues. Así es el caballo, ¿sí? Por eso Jehová le decía, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Uno para vivir necesita humildad. Uno con humildad, Jehová lo cuida de todo lo que tiene alrededor, de todo lo malo, de las enfermedades y de todo, lo cuida Jehová. Uno necesita la humildad por eso. Por eso dice que el justo por su fe vivirá, o sea, con la humildad vivirá. Y por eso la palabra golpea. Cuando usted oiga la palabra fuerte, no se sienta mal, sino que diga gracias Jehová y acepte la palabra y eso le va a limpiar. Mire, le va a limpiar y le va a quitar las enfermedades, el miedo, la angustia. Porque vivimos en una sociedad donde apedrean a los que Jehová ha enviado. Y mire cómo dice. Entonces Jesús les decía, dice el verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí está. Mire. Entonces viene la soledad, las enfermedades y todo. Y la gente se siente sola, apartada de Dios. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Mire, hasta ahora la gente tiene que aceptar esto.
hasta que puedan decir, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hasta que acepten ese nombre, hasta que hablen bien de este lugar y de esta palabra, es que van a poder vivir. Hasta que digáis, dijo, bendito el que viene en el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová es el que da el amor. El nombre de Jehová es el que da el amor. Y en el mundo no hay amor, hermano. Por eso yo admiro al presidente Hernández. Mire, el presidente Hernández es un gran hombre. 6 años lo persiguió el diablo. 6 años le tiró al pueblo, este pueblo hondureño se lo tiró al presidente encima. Oiga bien, el diablo ha sido tan manipulador que le tiró al pueblo en contra de este presidente. Y los hizo murmurar y a quererlo agarrar a pedradas y todo. ¿Sí? Y el hombre resistió, porque el hombre, Jehová lo ha puesto ahí. ¿Sí? Y ya va a cumplir los 8 años. ¿Sí? Qué bueno. Pero el diablo es murmura. El diablo murmura por cualquier cosa. Mire este ejemplo tan bonito aquí en el libro de Éxodo. Mire, Éxodo 17. Éxodo 17. Mire cómo es el diablo. El diablo es terrible. El diablo, para él no hay nadie bueno, solo él. Solo él, solo él. Solo el diablo, para él solo el diablo es bueno. ¿Sí? Alguien que tenga odio, ese es el líder. Sí. Por eso en los países existen esas revoluciones, porque cuando se levanta el diablo con armas y todo, uy, hermano, ahí van todos los demonios detrás de ellos. Y mire cómo dice el 17 del libro de Éxodo, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Mire, no había agua. Ahorita como estamos ahorita, que no ha llovido. Ay, pero es una oportunidad para que el diablo se manifieste. Para que usted mire que el agua ahí está, porque se bañó. No creo que haya venido sin bañarse hoy, ¿verdad? Se bañó. Pero el diablo se aprovecha de cualquier coyuntura, cualquier resquicio. Imagínense cómo es el diablo. El diablo no tiene amor. Es alguien que no aguanta a nadie. Sí. Oiga bien, a nadie. Es múrmura. O sea, múrmura desde que nació, como dice, es múrmura. Entonces, mire, ¿ve? Y dice que no había agua para que el pueblo bebiese. ¡Ja! Y empieza el diablo a apoderarse del pueblo. Mire. Y altercó el pueblo con Moisés. Ahí está, mire. Con el presidente Moisés. Ahí está el presidente Moisés. Y empezaron a alegar, mire, y empiezan a hacerle huelga, a agarrarle a pedrada, a cerrarle el bulevar a Moisés. Mire, estaba y quemando llantas todos allá en el desierto y con calor, imagínense. Estaba el diablo ahí. O sea, puede ver qué batalla la que hay que librar con este nombre. Por eso dice que hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hasta que miren que este nombre es la vida misma. Es la vida misma, ¿sí? Y mire cómo dice, ¿ven? El verso 17:2 de Éxodo. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Mire? ¿Qué le parece? Imagine cómo es el gobierno de los pueblos que no aceptan, pero ni a Jesús, ni a Jehová, ni a Moisés. Ya le van a aceptar un presidente como el que tenemos, que ese hombre es brillantísimo, hermano. Pero la gente quiere al diablo. Sí, la gente. Por eso en el 21 yo le digo, Jehová, guárdenos, que no vayan a poner al diablo otra vez. Porque este país se va a hundir. Sí, en la violencia, en el secuestro, en la extorsión. Porque mire, los sindicatos son extorsionadores, sí, las asociaciones son extorsionadores, que hasta los empresarios son extorsionadores, los buceros son extorsionadores. Ellos cuando quieren algo ponen los buses atravesados, ya estuvo. Todo el mundo aquí es ladrón, sí.
Cuando usted mira los sindicatos, los gremios magisteriales, cuando ellos dicen vamos a agarrar pedradas, esto lo agarran a pedradas, porque son ladrones todo. Toda la gente que es murmura es mentirosa e hipócrita. ¿Sí? Yo por eso le digo, yo admiro al presidente Hernández, un joven brillante. Es estadista este hombre, ¿sí? Administrador público de verdad. Pero el pueblo dice queremos al diablo. Cuando le dijo al pueblo le dijeron, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, que es vuestro rey? ¿O queréis a Barrabás? Y todo el pueblo se inclinó y dijeron, queremos a Barrabás, porque todos somos ladrones aquí. Sí. La gente siempre va a elegir lo malo. Por eso es que este evangelio es así de duro. Hay que decir las cosas claras. Cuando usted mire esas asociaciones, todo eso se preparan para extorsionar. El periodismo son extorsionadores. ¿Sí? Imaginen los gremios magisteriales, son extorsionadores. Los gobiernos no pueden manejar la educación. Nada. Los médicos, no, vamos a cerrar los hospitales, vamos a ponernos en las calles, aunque andemos con estas cabachas de carniceros aquí, pero nosotros que no somos ladrones aquí, somos ladrones también. ¿Cómo se ponen a creer que si uno no tiene amor es mentiroso, mi hermano? Toda esta gente se pone a mentir. Y por eso yo le digo a Dios, en el 2022 ojalá tengamos el mismo presidente, sí, así es. Si no, que manden otros azotes, ¿verdad? Bendito Dios. Pero mire que ni a Moisés no lo aguantaban. Mire que le dijeron, ve, peleando. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué discutís? Mire, le habían hecho huelga. Estaban los murmuras ahí. ¿Por qué tentáis a Jehová? Mire, eso es tentar a Jehová. Todas esas manifestaciones, por eso tiene que morir la gente en esas cosas, hermano. Así el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés, dice el verso 3, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mire, hicieron un gran pleito y solo por el agua. Imagínense cómo es el diablo. El diablo tiene argumentos que con una cosita chiquita murmura, porque como son demonios que tienen perspicacia, pericia, ¿entiende? Entonces, esos demonios pueden levantarle cualquier manifestación en contra por cualquier situación. Por eso cuando Jehová me llamó, me explicó todo eso y me dijo, tenés que ser perfecto, José Antonio. Tenés que estar en amor y estar en paz, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si no, ellos te van a atrapar, me decía, ¿verdad? Entonces él me enseñó cómo era la paz y cómo era el perfecto amor. Y entonces digo yo, bueno, por aquí es la cosa, sí. Porque si no, te van a apedrear. Y así es. Y entonces, mire que ni a Moisés aguantaban. Ya van a aguantar a Juancito ahí, otros 4 años más, ¿sí? Vamos a ver, por eso yo le digo a Dios, Jehová, bendiga a este hombre, ¿verdad? Ahí está. Y vaya a buscar un líder. Quieren poner una rata, un animal. Y dice usted, no, mejor sigamos con el mismo. Sí. Y mire cómo dice Moisés, ya le dijeron que murmuró, dice, contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Mire, así es la gente, le echa toda la culpa al presidente. Aquí le echaban la culpa a Moisés. Dijo que este nos quería matar. ¿Sí? Como dice el diablo es mentiroso, ¿verdad? Y mire cómo dice, de sed a nosotros, nuestros hijos y nuestras ganados. Mire. Entonces mire cómo dice el verso 4, Moisés ya ahí se reventó. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedrean. Mire, ahí está. Ya no aguantaba Moisés a la gente. Sí. Por eso cuando Jehová me llamó a mí me decía, ¿estás listo para esto? Cuando Dios me puso a leer toda la escritura y todo lo que pasaron estos hombres, que estos hombres se resintieron con el pueblo. Tú no te sientes con la gente por lo más mal que se expresen de ti.
Tú tienes que estar tranquilo porque son espíritus malos. Tienes que entender la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, la gente es así porque tiene demonios. Y por eso Jesús les decía, vuestro padre es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio. Entonces, gobernar, hermano, gobernar el mundo no es tan fácil. Por eso Jehová me decía, tienes que dar la palabra, tienes que ser duro con la palabra. Prediqué 20 años sin ofender a la gente, sino tranquilo y sereno, sí. 20 años. Pero después de los 20 años me dice, ¿verdad? Que no pudiste sacar los demonios, José Antonio. No, ahí están todavía. ¿Entiende? Y entonces me tuvo que decir, tenés que sacar la vara porque si no ya se te vienen encima los demonios. Y te van a apedrear como Moisés, mira. Ya poquito y Moisés le puso la queja a Jehová, mira. Y Jehová les pegó una azotada a esta gente, hermano. Pero esto fue lo que hizo caer a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre del lugar Masá y Meriba por las rencillas de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mire, ellos no creían que si estaba Dios ahí o no. ¿Qué le parece? Cada problema, Dios no está aquí, dice. No está, ¿está Dios o no está? ¿Sí? Imagínate. ¿Qué le parece? Qué difícil enfrentarse a todas estas fieras. Imagine que ningún líder bueno les lo aceptan. Los demonios no aceptan los líderes buenos. Pero si le ponen al diablo es feliz. El diablo, ¿sí? ¿Quién quieren? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás el ladrón? Queremos a Barrabás, dice. Porque es ladrón. Por eso es que la gente no entiende por qué estos países sufren tanto. Porque el diablo pone al mismo Satanás ahí. Pone a Satanás en estos países sencillos, hermano, y pues usted mira a toda la gente asustada, angustiada, enferma, que no pueden ni educar a sus hijos, nada. La gente no tiene entendimiento, no tiene sabiduría, porque las personas tienen que aceptar el amor de Dios, que es la verdad, el gobierno de Dios, por eso se llama el reino de Jehová Dios, el reino de Jehová Dios. Por eso es que Jesús les decía, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces los tenía que insultar y les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, así los insultaba. Por eso es que Jesús era duro, porque el pueblo no acepta lo bueno. A la gente le gusta lo malo, mi hermano. Por eso este evangelio cuesta. Este evangelio tenemos que introducirlo y Jehová nos dio las herramientas porque ya tenemos el nombre de Jehová. Y este nombre es temible. Y hay que quitarle el miedo a la gente, como dice en el libro de Isaías. Mire, para terminar, Isaías capítulo 8. Mire qué bonito, ¿eh? Capítulo 8, verso 11, dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Mira, o sea, ¿por qué la palabra tiene que ser fuerte? Porque si no la gente se va a morir y va a vivir llena de miedo, resentida y murmurando. Mire, porque Jehová me dijo de esta manera, dice el 8:11 de Isaías, con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Mire, o sea, uno no tiene que tener los mismos sentimientos de la gente. La gente es enojada, resentida, peleona, chismosa, envidiosa. Todo lo que los demonios producen se le ve a la gente. Uno tiene que respetar al presidente, hermano.
Por eso díganle a sus hijos, mire hijo, respete al presidente porque si no usted está demostrando que es un costal de demonios usted. Porque la gente es malcriada cuando no respeta ni la autoridad que está. Sí, tiene que respetarla. Tiene que respetar. Y cuando mire, 6 años estuvo el diablo persiguiendo a este presidente. Porque la gente tiene demonios. Tiene demonios y por eso Jehová dice, ve, no camines por el camino de este pueblo. O sea, uno no tiene que tener esos sentimientos. Uno tiene que ser una persona que sepa que el que tiene amor es sincero. Sí. El que no tiene amor, aunque le hable de Jehová, dígale, deja de mentir. Deja de mentir. El que no tiene amor es mentiroso. Sí. Es mentiroso, sí. Por eso usted mira en las noticias, solo problemas y problemas, quejas, murmuras, de todo, sí. Imaginen que estaban hablando de la escasez del agua en noviembre. Ahorita si hubieran seguido hablando eso, lo bueno es que vino esa enfermedad ahí, a distraerlo. Pero desde noviembre estaban hablando de que no había agua y aquí seguimos todavía vivos, sí. Ya faltan 4 o 5 días para que caiga una tormentota buena, sí. O quizás falten 2 días, sí. Pero Jehová, el agua la va a traer. ¿Entiende? Porque Jehová así es. Él deja que nosotros tengamos paciencia, tengamos humildad y no tentemos a Él. Y no murmuremos. Y entonces Jehová dijo, mire, no camines por el camino de este pueblo. Y mire como dice el 12, ¿ve? No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Mire, durante 6 años me llamaban a mí. Se van a levantar. Hoy sí se van a levantar. Vamos a sacar a Jo. Y que fuera Jo, y que fuera. Vamos a ver si lo van a sacar estos desgraciados, les digo yo. ¿Ah? Y mire, 6 años. 6 años le decía a Jehová, no vaya a dejar que ese hombre caiga. Y si hay elecciones, que vuelva a ganar y volvió a ganar el hombre. Mire. Bendito Jehová. Y el diablo, mire, 6 años y me decía, mira, ya lo vamos a sacar de ahí. Ya lo vamos a sacar, ya vas a ver quiénes somos nosotros. Y yo le digo, no lo saca, porque yo estoy orando por ese hombre. Porque yo quiero verlo ahí, porque al hombre le gusta que vivamos en paz. Un hombre trabajador, un administrador público. Sí, es una persona excelente, hermano. Pero como la gente tiene demonios, por eso es que hay que ponerles el nombre de Jehová para que se salgan esos demonios. Sí, y decir Jehová donde esté usted. Y por eso dice, mire, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Mire, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ahí está, mire, nosotros no le tenemos miedo a nada de eso. Nada. Pero ni a COVID, sí, que todos están con COVID, así, el diablo los tiene aterrorizados. No, mi hermano, eso es nada. Hay todo el mundo encerrado, no lo dejan salir. Ahí está, pero a nosotros nos dio ese privilegio de estar libres, así es. En esta república chiquitica, pero aquí estamos en Honduras, se llama aquí. Así es. Aquí estamos alabando el nombre glorioso de Jehová. Y por eso, miren cómo dice, no temáis, no llaméis conspiración a todas las cosas que ellos llaman conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos. Mire, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ahí está, mire. El temor de Jehová es lo que hay que enseñarle a la gente para que ya no tenga demonios, hermano. La gente que no alaba el nombre de Jehová tiene demonios, ¿sí? La gente que no tiene amor tiene demonios, ¿sí? La gente que no tiene humildad tiene demonios. Tiene que fijarse bien todas esas cosas usted. Tiene que saber que el temor a Jehová es el principio de todo lo que usted tiene que hacer, de su vida, de todo eso. Usted no tiene que murmurar, usted tiene que ser una persona agradecida, ser sincero. Sí. Y entonces usted va a fijarse por qué cuesta tanto gobernar el mundo. El mundo entero ha estado bajo el maligno. Mire, Estados Unidos tiene un presidente cristiano,
pero tiene todo el infierno en contra de ese hombre. Sí. Mira el presidente de Israel, un hombre que quiere entender a Jehová Dios y tiene al diablo en contra. Sí. Y así es. Los buenos gobernantes, usted mira cómo se sublevan los pueblos, como en Francia. Mire, hasta se armaban con unos chalecos a María todos los demonios, murmurando, hermano, una nación que no les falta nada. Por eso les mandaron a entretener con el COVID. Ahí está COVID jugando con ellos, ahí está bailando. Los tiene abrazados a los españoles también porque querían romper a España en dos pedazos, arrancar a Cataluña y hacerla una gran nación. El diablo haciendo eso. Cuando la gente debe de estar más unida en amor, mire. Entonces les mandaron ahí a COVID que jugara con ellos y mire, están cabeceando, están tecniqueando entre ellos, mire. Porque la gente no sabe que no hay que murmurar. Hay que conocer la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si no entendemos la palabra, toca sufrimiento. Por eso es que en este tiempo nosotros anunciamos el nombre de Jehová. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a seguir haciendo. Y nada va a detener hasta que establezca en la tierra paz. Eso es, hasta que haya paz. Tenemos que establecer la paz y la gente no tenga miedo a las enfermedades, al diablo ni a nada, sino que la gente esté sana, su cuerpo tenga resistencia por el nombre de Jehová y el amor que siente. El amor es una cosa que lo suspende a uno. Es una cosa asombrosa. Sí, el amor lo suspende, lo motiva, sí, le da fuerza. Pero si usted se resiente, ni caminar va a poder. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos. Gracias, Padre. Todopoderoso, maravilloso Dios, eres bueno. Tu bondad permanece para siempre. Gracias, Todopoderoso. Eres grande, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Padre. Gracias por este país. Gracias por el presidente. Jehová, bendígalo, guíelo, guárdelo de toda maldad, Padre. Llénelo de su presencia, Padre. Llénelo de su amor, Jehová. Guíelo para que sea fuerte. Por eso lo puso joven, Padre, para que resistiera y no desfallezca en todo lo que le falta hacer, Padre. Porque tiene que haber paz absoluta en nuestro país. Una paz